1, 2, 3, 4 y 5. En la mañana de hoy, amigos de Yo Nací en este barrio, vamos a introducirnos en un mundo algo lejano, sin salir de Montevideo, sin salir de los barrios de Montevideo, porque vamos a estar en un barrio. ¿Qué pasaba, por ejemplo, un domingo a las 12 del día? Los muchachos ya estaban preocupados a qué cine iban a ir. El problema era el dinero para pagar la entrada. Era la desesperación de muchos padres y la exasperación de los propios chicos. Porque el caso es que a las 2 de la tarde había que estar en la boletería. Y aquellos que no habían colaborado con el cine del barrio, repartiendo los programas que ya tenían su entradita asegurada, o aquellos que no tenían una amistad muy particular con el gerente por lazos de familia, aquellos tenían que preocuparse fundamentalmente de estar a las 2 de la tarde con los 10 centésimos, con los 15 centésimos o los 20 centésimos en la mano para sacar su entrada. Vamos a trasladarnos, por ejemplo, a la época de 1928, para estar más en familia con ustedes. En 1928 los cines de Montevideo todavía daban cine mudo. En todas partes del mundo se daba el cine mudo y recién empezaban a aparecer las primeras películas sonoras, no parlantes, sonoras. Nos acompañan a un cine de la calle 8 de octubre, vecinos de la Unión, vecinos de Garibaldi, vecinos montevideanos, porque puede ser también otro cine, en otro barrio. Pero hoy vamos a elegir el Cine Metropol. ¿Se acuerdan ustedes del Cine Metropol? Un cine largo, que estaba en la calle, en la avenida 8 de octubre, cerca de Garibaldi. Allí había un gerente. Por el año 1928, el gerente era una figura muy conocida en el mundo deportivo, ya que era un gran jugador de fútbol, tanto él como el hermano. Este señor se llama Luis Alberto de Agustini, y en aquella época, un muchacho joven era gerente del Cine Metropol. ¿Qué pasaba de Agustini un domingo a las 2 de la tarde? Bueno, un domingo a las 2 de la tarde, exactamente, ya era una afluencia total, el público aglomerado en las boleterías que eran insuficientes porque el lleno era total, cualquiera fuera el tiempo. Ni que hablar que con tiempo lluvioso o frío era más todavía, la afluencia más rápida. Pero todos los cines, inclusive ese como nuevo y amplio, merecía el apoyo de toda la barriada, como acaba de decir el señor Escardó. De la Unión todavía no se habían hecho los cines importantes, que fue después el Grumman Palace y el Capitol. Para el costado de Garibaldi estaba el Ateneo mucho más abajo, que no era nuevo, y habían cesado muchos cines sociales, muchos de localidades más vecinas, inclusive en el 8 de octubre o en 18 de julio, pero en la amplitud de toda esa zona se tomaban, diremos, total, en distintos barrios. El ROI tampoco estaba funcionando en esa época. Hablo del 15 de junio del año 28, que se inauguró el Cine Metropol, al lado de Tierra Santa. Tú nombraste muy bien, cerca de Garibaldi. Bueno, a esa hora era impresionante porque creo que no había ninguna persona que sacara una entrada. Deme 7, deme 6, deme 5, y entonces no había posibilidades que alcanzara en media hora, una hora. No eran numeradas, ¿no? No eran numeradas. Las numeradas llegaron mucho después, cuando ya como ese cine otros aparecieron. Vamos a imaginarnos de Agustini que estamos en uno de esos domingos. En uno de esos domingos que puede ser de 1928, 1929, 1930, cuando todavía se veían películas mudas. El cine atestado de gente. ¿Qué películas confesionó hoy? Porque había que ver que en esa época era un cine de Glusman. Yo sé la alta opinión que tiene el señor Luis Alberto de Agustini del señor Glusman. Fue un pionero de la cinematografía en el Río de la Plata. Se confeccionaba con anticipación un programa, ¿no? Exactamente. Vamos a suponer que hoy, como película importante, ¿qué podemos ver? Una película de Raster, por ejemplo, podría ser para los menores, que lo poníamos en las primeras secciones, algún par de episodios de El hombre de la máscara de hierro, un ejemplo.
que eso no se lo podía perder nadie, como ¿Quién supongo. trabajaba en El nombre de la magia de hierro? Bueno, supongo que si no era un Longchamp padre o abuelo, que sería ahora, sería otro de la misma época. Después una de Cowboy que trabajaba un flaco estirado, muy huesudo, William Hart. Esos eran también saber que eso era una posibilidad total de éxito de esa semana de cine. Y después posiblemente alguna película de Douglas Fairbanks, que completaba el programa, Douglas Fairbanks padre, que tenía también películas de mucha acción porque manejaba muy bien el sable o la espada y se liquidaban con enormes luchas, diremos, porque eran 1 contra 10, pero siempre triunfaba él con una agilidad espectacular, prendiéndose de arañas, de balcones, de cualquier cosa. Claro. Algo muy llamativo. Quiere decir que estamos en el cine lleno de gente, de chicos, de gente mayor, de familias, De ¿no? familia, pero con algo muy particular, ¿no? Creo que sería conveniente muy pronto poner, aprovechando el pianista que tenemos a mano, que también es un señor de la época, para hacer la introducción, algún acompañamiento que pudiera estar. El señor que nos acompaña es un vecino, Gabriel Corvino, para mí como es vecino, uno Claro. le dice Pirulo y le parece que estar ya con el famoso... Bueno, el señor que estaba Corvino en fue uno de los de aquella pléyada de pianistas, de pianistas de los grandes cines. asociados que tenían su pequeño sindicato, que tocaban en todos los cines de Montevideo, y que fue conocido muchísimo por el nombre de Pirulo, justamente. Pirulo. Entonces el pianista era el que hacía la introducción. El pianista era nuestro gran colaborador porque si había un atraso en alguna película, o un empleado como el operador, o algún problema en la máquina, cosa curiosa, al decir yo la máquina, el cine sonoro ya trajo 2 máquinas. Sí. 2 máquinas, así que quiere decir que después no hubo los intervalos que hay ahora. Quiere decir que la función del pianista que vamos ahora a disfrutar no solo era la introducción del comienzo del espectáculo antes de las películas, sino que en cualquier problema y en todos los intervalos, que cada 7 u 8 minutos se terminaba un acto, y el pianista en algún momento cuando había algún problema era el indicado de tranquilizar al espectador. Señor Corvino, ¿qué era lo que se tocaba antes de comenzar la proyección de la matiné? Se utilizaba una música ligera, o sea, rápida más bien. ¿Cuál puede ser? Puede ser un pasodoble. Vamos a escucharlo. Vamos imaginándonos la gente ya aprontándose para ver la proyección de la primera película. ¿No es así? La primera película era muy importante porque era una película para los niños, ¿no? La primera película para niños era El hombre de la máscara de hierro. En episodios. En episodios, o una de Perla White, que también arrastraba mucho porque era mucha acción. Empieza la película, la proyección del hombre de la máscara de hierro, y hay una verdadera expectativa porque la gente ha quedado prendida del episodio anterior. De manera que, como era una película muy dramática, supongo que usted tendría alguna pieza especial para como introducción del hombre, cuando se empezaba a proyectar el hombre de la máscara de hierro, ¿no es así, señor Corvino? Habría que acometer con, por ejemplo... Y ahí empezaba la proyección de la película. Verdadero clima, ¿eh? Ya me parece estar sintiendo el caramelero ofreciendo los chocolatines y aquellos caramelos, ¿te acordás? En triángulo, eran de media luna. Así que uno se pone en clima. Ya los 30 centésimos que hablaste para entrar al cine, ya resulta que con caramelos y se acaba todo, ¿eh?
se oía mucho el sonido de la máquina del proyector, ¿no es cierto? Bastante se oía, pero en otros cines, porque este era con una acústica muy buena, en otro sentido, con el escenario y la pantalla al frente, que había algunos cines que la tenían del otro lado. Seguro. Entonces la cabina nuestra daba por una terraza para la avenida 8 de octubre, todo modernísimo, hecho por el arquitecto Lazar. Bueno, mientras dejamos que nuestros oyentes empiecen a imaginar la proyección de aquellas primeras películas que vieron en su vida, aquellas seriales de suspenso como El hombre de la máscara de hierro, vamos a hacer un corte comercial y vamos a estar luego, en esta mañana, seguiremos estando con el señor Luis Alberto de Agustini y con el señor Gabriel Corvino, que va a hacer las animaciones musicales. Estamos con ustedes en un instante, amigos. 1, 2, 3, 4, 5. Usted está escuchando el programa Yo nací en este barrio. Su conductor Jorge Jardó les dice que está junto con los señores Luis Alberto de Agustini y Gabriel Corvino. Con ellos estamos tratando de recordar, allá por el año 1928-29, la época del cine mudo, porque pasaba algo que ustedes lo deben recordar perfectamente. Un domingo de invierno, a las 3 de la tarde, ¿qué pasaba en los barrios? Los barrios estaban desolados, absolutamente desolados. No había niños en las calles, sobre todo cuando estaba lloviendo. En las casas tampoco había mucha gente. Todo el mundo se refugiaba en los cines de barrio. Los cines de barrio, las matinés del Metropol, del Estela d'Italia, del Concert, del Cine Defensa, del Cine Maroñas, de los cines de todos los barrios montevideanos, estaban completamente llenos de un público menor, de un público mediano, de un público mayor. Eran familias enteras que estaban electrizadas frente a la pantalla de cine, viendo las aventuras de los cowboys, las escenas de amor de los galanes de la época. Hoy en día los cines de barrio ya han dejado de existir prácticamente. Ahora son los cines continuados, que se ven en las horas del atardecer hasta la noche. Pero en aquella época el cine tenía una función social, que era la de reunir a la barriada. Y era muy importante, que era la forma de conocerse, era la forma también de que los muchachos comenzaran sus primeras aventuras románticas. ¿No es así? El cine, exactamente, era una facilidad para los encuentros. Por eso gustaba tanto el intervalo que se producía entre acto y acto, que era durante toda la función. ¿Cuánto duraba un entreacto? Bueno, los operadores en sí se consideraban verdaderos profesionales y magos por la agilidad que tenían algunos en durar lo menos posible, cuestión de medio minuto o menos algunos. Pero podía haber problemas mecánicos, como el de enhebrar el otro acto en la misma máquina. Tenían que sacar un acto, colocarlo bien porque era una película que había que cuidar, y otro acto en la misma máquina, enhebrarlo, trabajar, que pasara por donde tenía que pasar para seguirse enredando. ¿Cuántos rollos traía una película de largometraje? Una película de esas que mencionamos cortas eran 7 actos, 6-7 actos las cortas, pero películas de otro género, más profundas, más completas, de obras grandes que siempre se pasaron al cine, los mejores libros, esas podían tener hasta 10 actos y 11. Eran películas que ya duraban casi 2 horas y el público había que... Quiere decir que el intervalo duraba 2 minutos. Ah, no, menos. 1 minuto como mucho, siendo las cosas normales. Se encendían las luces de la sala completamente. Se encendían una media luz, pero que era lo suficiente como para mirar si ya había venido la chica que se estaba esperando o el varón. Yo conozco gente vecina mía acá en Positos, como que yo vivía ya desde esa época para acá, que me dicen, ante mi sorpresa, porque a otros los conocía bien, dicen: nosotros hicimos los amores en tu cine, así que yo faltaba el cura para casarlo, yo era también como Eros. Exactamente, porque lo más probable es que con el cuidado que se tenía en aquella época de las chicas y demás, las costumbres tan severos, que no se les permitieran los contactos entre varón y mujer. Entonces el cine era un pretexto, con la levantada, con la alcanzada de un programa, con decirle que sí, que tal película venía o no venía, o quedaban el miércoles, noche de moda, en esa función social que tú mencionabas recién. Eso sucedía, pero constantemente. Y era el sabor, la sal de la función.
¿Qué película vamos a ver ahora? Es decir, ¿qué película vamos a ver ahora en este cine imaginario que estamos dibujando así en mente, 50 años, imaginando, para los oyentes? ¿Qué película? Porque terminamos en la otra parte de escuchar la música que se ponía en los episodios del Hombre de la Máscara de Hierro. Una película famosa de Tom Mix. Una película larga. Larga de más de una hora, de Tom Mix demostrando las habilidades de su caballo Pinto. Y era Mi Caballo Pinto. La propia película donde él, además de hacer de un hombre siempre salvador de circunstancias y de problemas, demostraba las habilidades del caballo, que era espectacular. El pianista colaboraba mucho en eso, porque en el trote del caballo y en el colaboraba enormemente en el entusiasmo del público y el clima que se le ponía a la película. Los balazos, que con una agilidad enorme cambiaba de una mano a la otra, las expresiones con sus bigotes y sus enormes gestos, sin contar las habilidades, cómo se transformaba de un lado a otro. Sí, en verdad que las películas de cowboy, usted nombraba hoy a William Hart, que fue uno de los primeros actores de las películas del oeste. William Hart impresionaba por la serenidad. Él ya era como una estatua arriba del caballo. Sacaba con una sola mano, sacaba una tabaquera, con la misma mano tomaba una hojilla, todo con una sola mano. La otra en la rienda, que no necesitaba porque el caballo si andaba solo. Y él con una mano hacía todo. Se ponía el cigarro en la boca después de terminar su mojada en la boca, en los labios, y lo ponía en la boca y prendía en el costado, no sé de qué parte de su apero, ahí de su indumentaria, prendía la cerilla y prendía su cigarro y seguía con su clásica. ¿La gente cómo reaccionaba cuando se proyectaba ese tipo de películas de aventuras? ¿Había exclamaciones, había griteríos? Vivían completamente en el problema que se presentaba por el director de la película, completamente. Por eso cuando algún pianista, al estilo del amigo Pirulo acá, que aún con sus años tiene su jovialidad, manifiesta, en esa época había pianistas que uno no sabía si era por humorismo, porque ya sea poniéndose a tono, como marcando las pisadas de un caballo, puerto, la llegada de otra tropa de otro lado, que podían ser enemigos al personaje que el público ya había captado, había pianistas que iban hacia la inversa y buscaban una sonoridad, diremos, suave, delicada, en el momento más tremendo, claro, ¿no? a la inversa. Entonces eso provocaba hilaridad. Entonces bastaba que uno del público se riera para que ya se olvidaran que estaban siguiendo un problema enorme de índole dramática, ¿no? Claro, en definitiva, el público participaba de la acción. Participaba el público y participaban todos, los gerentes. Un poco lo que siempre ha llamado la sufriendo. atención, por ejemplo, en la época de las radionovelas, en la época que los episodios por radio eran trasladados al teatro y se formaban las grandes colas con la compañía de Blanca Burgueño, de Juan Carlos Quiaino, que eran figuras de gran popularidad, y eran colas que cuando se daban el 18 de julio llegaban hasta la calle San José. Yo recuerdo que además la gente participaba en la platea de lo que sucedía. Era una forma de estar integrados en el espectáculo. Eran realmente grandes espectadores. Era un poco lo que siglos antes había sucedido en el teatro shakespeariano, en la época de Shakespeare, donde el público, que era un público bastante analfabeto y que entendía lo que se desarrollaba en la escena, participaba mientras comía sus naranjas y comía sus panes, y gritaba y vociferaba. Era el verdadero público. Hoy nosotros en los cines del centro nos molesta que alguien haga alguna manifestación, ¿no? Estamos demasiado súper civilizados, pero yo personalmente le digo que cuando he estado en algún país extranjero, cuando hemos estado, por ejemplo, con los grupos de humor que yo he trabajado en la Argentina o en Santiago de Chile, íbamos a un cine de barrio, o en el interior de nuestra república, participábamos realmente del festejo que es gritar y reírse con ganas, sin tener los límites que nos da un poco
la civilización, las buenas costumbres, Sí, etcétera, lo que ¿no? se creía, Todavía lo que en se los barrios, cree que debe de ser. claro, en los barrios todavía suele haber ese tipo Sí. de manifestaciones. El público por eso era tan asiduo y tan respetuoso de que no dejaba cualquier programa por ese, porque era como una necesidad. Es como seguir una comedia o una novela. Y ya estamos en un entreacto y ya está el caramelero con los caramelos aquellos empaquetados en triángulo, como usted lo recordaba muy bien hoy, que eran los caramelos media luna. Sí, porque ese no se vieron más. Lo que era triangular era el envase, claro, con sus colores fuertes, rojo creo que tenía. Y los niños se llevaban sus paquetitos también, ¿no? Sí, se llevaban sus paquetitos y no faltaba alguna señora con 3 o 4 hijos que ya previamente el sábado o el viernes, señor de Agustini, el domingo me deja entrar, porque traía poco menos que un niño que iban a hacer en esa semana. ¿Así? Ah, sí, porque no se podía perder ni tenía con quién dejarlo. Claro. Y entonces yo tenía que ser cómplice de eso. Entonces la tertulia, con sus primeras filas, era responsable de esa... No existía el Consejo Niño muy severo en aquella época, pero los inspectores municipales no podían dejar a un niño de meses o de días en un cine para que empezara a llorar y cosas por el estilo que estorbara el espectáculo, lo normal del espectáculo. Tenía mucho sabor todas esas cosas. Mucho sabor. Te debo un agradecimiento en el recuerdo de tanta cosa linda 50 años después. Además, el gerente de los cines era todo un personaje, ¿no? Todo un personaje era el gerente de los cines. Bueno, Porque era yo un individuo que tenía que pero me hacer... daba cuenta que para el público Era un personaje era- porque había que ser verdaderas relaciones Bueno, públicas, ahí ¿no? está. Y yo Tenía era que muy prestigiar el humano, cine. era muy humano y ¿Usted dejaba colar a los niños alguna Bueno, más de una vez había que hacer, entre comillas, si lo escribiera, la vista gorda. ¿Y alguna vez Porque es? muchos creían que me engañaban, Inclusive, como tú dijiste al principio de los repartidores, yo sabía que las bocas de tormenta era la que se llevaban los 30, 40 o 200 programas más a menudo que las zaguanes de las casas. Claro, cuando el señor de Agustini habla de las búsquedas de tormenta, para los que recién se integran a este programa, se está refiriendo a los chicos que repartían los programas y después tenían entradas gratis. Y él justamente nos dice que él sabía que muchas veces los programas no iban a dar a los zaguanes de las casas, sino más bien a las bocas de tormenta de las veredas. Pero como el éxito del cine era igual rotundo y uno explotaba muy bien cuando el público era abundante porque le pasaba placas que anunciaban las próximas películas y sinopsis al estilo moderno, todo eso facilitaba que el público sabía lo que iba a ver la semana siguiente, así que si no llegaba al programa lo más probable es que lo vinieran a buscar. Pero llegábamos ya al final de la película. Hay otra cosa, Sí. Ricardo, muy interesante. Además de los programas, había unos volantes en colores que costaban una fortuna porque Grumman la hacía en imprenta propia con varios colores, y los coleccionaban. Ahí está mi señora, que era buena Yo fui coleccionista espectadora, también. y se coleccionaban los volantes En colores, pero había con precioso. interés, claro, como que no podían Algunos tener- con impresiones a oro. me acuerdo. ¿Cómo no? En varios colores y de una tinta y un papel estupendo, muy bien. Vale la pena. Bueno, terminamos la película de William Hart, se encienden las luces y nosotros vamos a aprovechar para hacer un pequeño corte comercial. Enseguida vamos a estar con ustedes, con los señores Luis Alberto de Agustini y señor Gabriel Corvino, conocido por Pirulo, ambos de más de 70 años, que están recordando junto conmigo la época del cine mudo, la época del cine de barrio, y nos estamos refiriendo precisamente a un cine, el cine Metropol. El pianista... 1, 2, 3, 4 y 5. Entramos, amigos, en la tercera parte de este programa de Yo nací en este barrio. Estamos junto a los señores Luis Alberto de Agustini y Gabriel Corvino. Junto con ellos estamos recordando la época del cine, por allá por el año 28-29. En las dos primeras partes estuvimos hablando del Hombre de la Máscara de Hierro, estuvimos hablando de las películas de cowboy. Desde luego están también todas las películas de Douglas Fairbanks, ¿no es cierto? Douglas Fairbanks, Mary Mary Pickford, la novia novia de América, América, aquella maravillosa mujer que tan bien representaba el papel, el sexo, Charles ¿no? Chaplin, Porque Greta Garbo. Charles Chaplin en primer término, pero sumado a Max Linder
y otros. Bueno, te aclaro que voy a pronunciarlo como se expresaban en los barrios, como lo oía yo. Puedo mezclar un poco de lo que aprendí en la universidad, pero por excepción. William Hart, Douglas Fairbanks, Adolfo Menjou, Perla Witte, que le decían, Chaplin, Gloria Swanson, Dorothy y creo que Lillian Gish, dos hermanas. Lo mismo las Talmadge, que eran Norma y Constance Talmadge. Richard Barthelmy, John Gilbert, Greta Garbo y un sinnúmero que sería como la guía del teléfono, digo yo, por los recuerdos que a menudo apenas uno va recordando con esto, se le recuerde evidentemente otros nombres de todos esos famosos. Qué interesante debe haber sido, pienso, de pronto en esos paseos que hacía el gerente del cine, cuando la película había aprendido totalmente en la mente del espectador y había un gran silencio que no se oía ni siquiera el volar de una mosca, recorrer lentamente el pasillo y ver los rostros de la gente mirando aquel telón, un telón donde se sucedían cosas que daban un clima romántico, un clima de ensueño, donde la gente se trasladaba al telón, convivía toda esa aventura, todo ese hecho. Yo supongo que recorrer en ese momento una sala oscura donde se veía en el aire un haz de luz titilante, debe haber sido una emoción que debe haber quedado muy grabada en su mente, bueno, señor gerente. Esa expresión que tú manifiestas, tan poética, yo tenía oportunidad sin querer de comprobarla, porque al estar la pantalla, como dijimos al principio, al frente del salón, reflejaba esa media luz en la oscuridad total de la sala, reflejaba frente precisamente a las caras de los espectadores. Entonces, mi misión, que más de una vez era buscar una ubicación para alguien que tenía derecho por su entrada o una persona que lo venían a llamar y que el portero no conocía como lo conocía yo, que estaba tantos años ahí en el mismo ambiente, yo mismo me prestaba para ir a buscarla, y entonces de vuelta me quedaba sorprendido, y entonces la faz poética de tu expresión y el clima que tú captaste también sin haber estado adentro de la sala, a mí mismo me ponía maravillado de pensar en el embelesamiento que tenían ciertas personas, lágrimas en la mayoría, las personas de edad por regla general, no de edad por vieja, sino de edad por tener sus problemas o haber vivido su vida, tenían del problema ese, que podía ser a lo mejor en un niño, pero entonces lo ponían en un estado de sentimentalismo tal que lo expresaba con lágrimas. Así que si yo hubiera querido en ese momento ir a buscar a alguna persona, me encontraba inhibido, porque era sacarlos de esa situación tan especial que estaban. Y los niños, lo mismo. Pero claro, desde luego, esa situación se sigue dando en el cine, es decir, la emoción sigue vigente, pero sucede que en aquella época era una sala silenciosa, absolutamente silenciosa, donde a veces ni siquiera el pianista intervenía. En ese momento el pianista era un espectador. Hoy día se va condicionando más, se va motivando, si cabe el término, ese tipo de situación a través de una banda de sonido, a través de un sonido, a través de una palabra dicha de una forma especial, que crea un estado emotivo. En aquella época el espectador estaba reconstruyendo dentro de su mente todo lo que el telón le faltaba dar. El telón solamente le daba imagen, y él ponía el sonido, él ponía su música, él ponía los sonidos, ponía el llanto que no tenía la actriz, ponía la tonalidad, el tono de voz que debió haber tenido el actor. En esa época, luego en el sonoro lo reconoció. Es decir, una serie de cosas donde, por eso digo que en cierta medida el espectador del cine mudo participaba mucho más, es decir, ponía más cosas de él, junto con aquella solamente imagen que le daba el telón. Exactamente. Yo creo que cuando hablamos de los artistas antiguos del cine mudo, pusimos a Chaplin en el conjunto, cuando fue una excepción, podríamos haberlo puesto aparte. Yo creo que la negativa de Chaplin
a hacer otro tipo de cine, como podía ser sonoro o hablado o algo, Cierto. todos los adelantos, esa negativa, él que ya era un artista y artista de la mímica, él era el primero que temía que el cine Perdiera. futuro Claro. que lo hiciera. Lo que ¿qué hubiera sucedido si el cine hubiera seguido mudo? Hubiera sido un arte absolutamente diferente, un arte quizás hasta más original. Sí. Pero entendámonos que la emoción sigue existiendo en el cine, Sigue existiendo. pero ahora está más condicionada, hay más elementos. Exactamente. En cambio antes Uno los de elementos ellos los es la ponía música. solamente el espectador. Claro, lo ponía el espectador y lo disfrutamos, uno en forma poética como el señor Escardó, que fue quien No. tocó el tema, y otro yo que sin querer llegué a captarlo reiteradamente, fue una verdad. Lo dejamos pensando en eso, amigos. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos enseguida con ustedes. 1, 2, 3, 4 y 5. Entramos así, amigos, en la cuarta y última parte de nuestro programa Yo nací en este barrio. Estamos hoy dialogando con el señor Luis Alberto de Agustini y también agradeciendo la presencia del señor Gabriel Corvino, en la época del cine mudo, un excelente pianista conocido por el apodo de Pirulo. Y hemos estado hablando con estos señores del cine mudo. El señor Luis Alberto de Agustini, conocidísima figura del deporte, del fútbol de aquella época, ocupaba en ese entonces, por el año 28 y por el año 29 y durante muchos años, la gerencia del Cine Metropol, en la calle 8 de Octubre y Tierra Santa. Y hoy hemos decidido, en el transcurso de este programa, dedicado siempre a los barrios, hablar de un cine de barrio, porque hoy el barrio está en el cine. Hoy el barrio está en un domingo de frío, de lluvia, de aquella época, está todo en el barrio. De Agustini me decía recién que a pesar de haber vivido en muchos barrios, él se sentía muy consustanciado con aquella barriada de 8 de octubre, porque conocía a todos los vecinos. Exactamente, sin quererlo había sido o era un personaje, porque Claro. era una cosa que representaba mucho en la vida de cada una de las personas desde niños. Y Conocía ahora, además a todos los vecinos. exacto, conocía a todos y como yo siempre fui muy humano por naturaleza y muy conversador, se ve que facilitaba las conversaciones y hoy a 50 años tengo satisfacciones enormes de personas de gran figuración que de pronto me dicen, pero si yo entraba gratis a tu cine porque repartía programas y ahora es un personaje y no tiene inconveniente en decir las bromas, diremos, o las picardías de niño, de la época de niño. Pero el mundo siguió evolucionando y la cinematografía desde luego también. Y un día apareció el cine sonoro, todavía no el parlante, el cine sonoro. El cine sonoro, ¿Cuál exactamente. fue la primera película que vino Las de primeras sonora? películas y el comienzo de la preparación de la sala fue en el Cine Rex, frente a la Avenida Graciada. Vino un sobrino de Glusman, hijo de otro Glusman que estaba en Buenos Aires, de Enrique Glusman, y él como ingeniero recibido allá hizo la preparación de la máquina. Hay una vieja discusión en Montevideo que es ¿cuál es la primera película sonora que vino a Montevideo? Bueno, en el momento que yo puedo decirte como gerente de una compañía importantísima, la mejor de acá, hubo 3 películas base de gran metraje, que fueron La Divina Dama, El Amor Nunca Muere y Sombras Blancas en los Mares del Sur. Esas fueron las 3 Las primeras 3 películas. primeras sonoras, donde cantaba el pajarito, donde había música que competían con la de El amigo Corvino. El amigo Corvino, todo completo. Pero después vino el hablado. Y en esa primera época del Pero, sonoro eran con discos. perdón, cuando era sonora, por ejemplo en La Divina Dama, Sí. que después se conoció una versión sonora y parlante que fue Lady Hamilton. Sí, exactamente. En La Divina Dama, el sonido, Almirante ¿cómo Nelson. venía grabado el sonido? Bueno, en esa época venía grabado en unos monumentales discos que parecían los discos dobles de nuestros discos comunes. Más o menos de 40 centímetros de Más o menos de diámetro. 40 centímetros. Pero tenían para nosotros que nos teníamos que vigilar, como cualquier disco con cuidado, que eran rompibles y Estamos hablando de rayables, sonoro, todavía no se hablaba. sonoro. Y que la púa giraba al revés, De adentro hacia afuera. de adentro hacia afuera. Entonces era un invento maravilloso, que uno viera un pajarito, que fue una de las que presentó Sombras Blancas, y que el pájaro cantara y que uno lo oyera.
y que el ruido de unas olas maravillosamente y poéticamente colocadas también Eso las era en algún acto determinado, en el acto de la misma disco grandeza. Pero resulta que las películas eran de celuloide y se cortaban cuando se estropeaban en los costados, que era donde iban enhebradas. Entonces el operador cortaba primero 1 centímetro, 2 o 5, los pegaba con acetona, y después la película iba por un lado y el disco por el otro, claro, porque el disco no se cortaba la se realizó el ranura. problema cuando empezaron a venir las primeras películas parlantes, Claro, ¿no? y entonces con las películas aquellas famosas que para los barrios eran matadoras, a pesar que reconocemos muy buenas, de coreografías. Y entonces era todo en escenarios de teatro y bailando y la música, y resulta que las piernas de las artistas iban por un lado y la música por el otro. Y yo, que era muy sensible en aquella época en cuanto a nervios, sufría antes que sucedieran los errores. Y por suerte parece que eso lo captaron también los Porque las ingenieros. primeras películas parlantes que vinieron, ¿cuáles fueron también? Y bueno, las parlantes, yo no sé. La del Johnson, la primera que se hizo. Ahí está, aquella de las lágrimas. Cantor del jazz. Cantor del jazz y no sé cuánto de Mama o Por Madre. ahí cantaba la canción Mama, ¿no? Que es notable, Mama. en la misma cantaba. Claro. Yo me acuerdo de eso por verlo a él todo pintado de negro. Ahora una pregunta, en esa época también se usaba todavía al principio en las Bueno, películas al principio parlantes los el discos, disco. para Y ahí venía el problema de ustedes. Un problema enorme porque era un problema sin solución. Por suerte lo vieron allá también y entonces dieron orden inmediatamente, se hizo una fotografía, diremos, del sonido en banda sonora pegada a la película, y cuando tú cortabas la imagen, cortabas también la voz. Claro, claro. Entonces te podías haber una diferencia en que yo estoy hablando ahora y de pronto se me corta una palabra y yo sigo hablando. Pero entonces se cortaba junto con el movimiento de la boca y fue una solución. Y a los amigos Rompimos Corvino les dieron salida, A ¿no? los amigos Corvino quedó para los bailes de carnaval y ahí está haciendo mi compañero. Ahí, Corvino, usted se quedó sin trabajo, ¿no? Ahí Junto con sonamos el sindicato. todos. ¿Cómo? Sonamos todos los pianistas de cine. Vio el progreso, ¿no? El Se progreso. refugiaron en los bailes de carnaval, como en dicen. donde cayera. Y poco fue quedando hasta que ahora trabajarán 2 o 3 en los bailes de carnaval. Claro, claro. Porque ya veo. Porque también se acabaron los bailes de carnaval, ¿no? Vino el auge de las radios, de los aparatos sonoros. La gente, eso fue barriendo con todos los músicos. Salvo unos cuantos que han quedado. Así que entonces el cine sonoro, ¿y el cine sonoro fue aceptado inmediatamente por el público de los barrios? De los barrios. Teníamos el problema de esas películas que no eran más para gente que había estudiado más o algo, no para gente más modesta, que querían acción y otras clases de pasar el rato, ¿no? Ahora, en un momento se llegaron a combinar las dos cosas, ¿no? Se daban películas mudas y sonoras. Sí, hasta que las empresas importantes, Grumman era distribuidor y dueño casi de las principales contratos, entonces nos dieron a nosotros mismos, que ahí colaboramos todos, en obligación de destruir lo que no era del invento moderno. Ah, sí. Y entonces, claro, ya no había peligro que en otro lado, en afuera o en otro cine. Ahora, creo que nos quedó algo colgado en el tintero de la época del año 28, del año 29 en los cines de barrio, que fueron usted me decía recién en un entreacto, las tómbolas. ¿Cómo era eso? Bueno, las tómbolas era una cosa muy deseada por el público, sobre todo inventada casi en cines para atraer público, parecía lo que pasó ahora en el estadio cuando rifaron un automóvil, bueno, algo por el estilo. Y entonces el público, atraído por la tómbola, que por poca plata, 10 centésimos, y todos los números eran premiados. Que la rifa puede sacar 1, 2, 10 premios en 100 o en 1000, pero la tómbola es todo premiado, esa es la diferencia. Entonces el municipio al principio no había hecho hincapié y no se pagaba nada, entonces infinidad de cines había al final tómbola. ¿Qué rifaba? Bueno, se rifaba artículos del hogar, como ser las primeras baterías de aluminio o si no... Cine se daba toda la semana, ¿no? Se daba toda la semana y en los días, diremos, flojos, se inventó, por ejemplo, los lunes populares, que en el centro iban 30 personas antes del sonoro, antes del continuado. Los cines del centro eran muertos los lunes y los barrios eran los que llenábamos y agotábamos todo. El cine popular. También se colaboraba mucho con los beneficios, la faz deportiva, todos los deportes, pero los que yo quería destacar eran los de escuelas públicas, porque le bajábamos mucho los precios, que se quedaron sorprendidos del alquiler del salón, y le enseñábamos cómo podían hacer para llenar el salón, porque de pronto no sabían. La maestra tenía muy buena intención, necesitaban plata para un microscopio, para unas cortinas, para 1000 cosas útiles en la escuela,
y nosotros le facilitábamos todo con lo que sabíamos del espectáculo. Y quiero destacar un segundito más nomás, la Sordo Mudo, que tenía una directora ejemplar, ahí por Mariano Moreno, en la sede que está todavía, y cuando venían a pagar lo poco que se le cobraba en la sala por el salón, se encontraba con que algún señor había venido haciendo confianza en mí, y me decía, señor de Agustini, ¿cuánto debe la directora? Lo pagaba y déle el recibo a ella. Y nadie más sabía nada, que él y yo. Cuando Es venían decir, a que hacer, los cines de barrio cumplían una misión maravillosa. muy importante. Bueno, de Agustini y Corvino, yo les quedo muy agradecido por este programa que hemos dedicado hoy a los cines de barrio, porque los domingos en invierno, cuando llovía, cuando hacía mucho frío, que las calles estaban absolutamente solas, solas de niños y solas de vecinas, era que justamente estaban todos en el barrio, en el cine del barrio, en aquellos cines de barrio como el Metropol, como el Petit Rex, como el Apolo, como el Defensa, como el Selecto, el Sol, el Concert, el Glusman Palace, el Empire, el Alcázar, el Reducto, el Uruguayo, el Luxor. Tantos cines como el Rosicler, como me está haciendo recordar en este momento el señor Corvino. ¿Dónde quedaba el Rosicler? Soriano y Cuarey. En Soriano y Cuarey. Después hicieron el Renacimiento. El Renacimiento. Donde estuvo el Renacimiento se llamaba el Rosicler. Sí, se quemó. Claro, Y claro. el radiocita actual era el Benis de antes. Era el Benis. El Benis. Bueno, señores de Agustini y señor Corvino, muchísimas gracias por esta colaboración de ustedes en este programa de Yo nací en este barrio. Muchísimas gracias otra vez y espero que no se me queden muy melancólicos, porque los veo melancólicos, recordando hacia adentro de ustedes aquella maravillosa época del cine mudo, maravillosa porque era maravillosa y además maravillosa porque era la juventud de ustedes, ¿no es así? Exactamente. Muchas gracias. Muy amable, Gerardo.